El día de hoy vamos a empezar a hacer un pequeño repaso del verbo to be en sus tres formas: oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. Tenemos los sujetos o pronombres I, you, he, she, it, we, you y they. Todo lo que está de color verde es en singular y lo que está de este color medio plomizo azul es plural. I, you, he, she, it, singular, pronombres o sujetos. We, you y they, plural. Vamos a ver cuál es la conjugación del verbo to be para cada uno de los sujetos. Para I, su conjugación es am. I am. Para you, su conjugación es are. Para he, la conjugación del verbo to be es is. Conjugación del verbo to be para she, is. Para el artículo neutro, su conjugación del verbo to be es is. Para we, are. Para you, plural, are. Y finalmente para el pronombre o sujeto they, la conjugación del verbo to be es are. Tenemos la estructura del verbo to be. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Pronombres o sujetos, verbo to be. Ejemplos. I am ill. Sujeto, verbo to be, complemento. You are tall and thin. Sujeto, verbo to be, y todo esto es el complemento. He is smart. Sujeto he, verbo to be is, complemento smart. Rocío is in the kitchen. El sujeto Rocío, que su equivalente es a she, verbo to be, y el complemento in the kitchen. Sujeto Rocío, verbo to be is, complemento in the kitchen. My dog is white. My dog viene a hacer lo mismo que it. Acá hubiese puesto it is white, ¿sí? Acá estoy poniendo my dog is white. Se utiliza para cosas o animales. My dog, sujeto, is, verbo to be, white, el complemento. We are lawyers. We, sujeto, are, verbo to be, lawyers, el complemento. You are doctors. You, sujeto, are, verbo to be, doctors, el complemento. Y por último, they are in elementary school. They, sujeto, are, verbo to be, in elementary school, el complemento. Esta es la estructura del verbo to be en oraciones afirmativas. Tenemos las contracciones, pero las contracciones negativas. I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not, they are not. Acá tenemos verbo to be más la negación. Entonces será sujeto, verbo to be más negación. Pero esta forma también la podemos reemplazar por estas dos columnas. Para la primera persona, al unir I más am, tenemos I'm not. Contracción, uniendo la palabra o el sujeto I más el verbo to be am, tenemos I'm not. ¿Qué sucede con la segunda persona?
Al unir you más are, tenemos you're not. Y la otra forma sería unir el verbo to be, are, más la palabra not, y nos daría aren't. Aren't viene a ser la unión de are más not. Para he is not. Si unimos he más is, nos va a dar he's not. La otra forma de negación sería unir el verbo to be más la palabra not y nos daría isn't. He isn't. Otro ejemplo. She's not. She's not. Se está uniendo acá el sujeto she más el verbo to be is. Como resultado nos da she's. She's not. De la segunda forma sería la unión del verbo to be más la palabra not. Y tenemos como resultado isn't. She isn't. Con it is not tenemos is not. Se ha unido el pronombre o sujeto it más el verbo to be is. Y tenemos como resultado it's not. La otra forma sería it isn't. Y es verbo to be más la negación not nos da como resultado isn't. It isn't. We are not. Al unir el sujeto we más el verbo to be are, nos va a dar we're. We're. We're not. ¿Sí? We're not. Utilizando la segunda forma de la negación, to be más la negación, tenemos aren't. We aren't. You are not. La unión de estas dos palabras, sujeto más verbo to be, nos da you're. You're not. De la otra manera, are más not nos da como resultado aren't. You aren't. They are not. Al unir they más are, tenemos como resultado they're. They're not. Y terminando, la otra forma de contracción sería are más not y tenemos aren't. They aren't. En el caso de nosotros, más voy a utilizar la segunda columna, ¿sí? Entonces, cuando quieran expresar una negación, utilizarán you aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, you aren't, they aren't. Esta segunda columna, con la contracción de la unión de las palabras verbo to be más negación, nos va a dar como resultado aren't o isn't. Vamos a hacer unos pequeños ejemplos. He is the new manager. Vamos a responder de las dos maneras, utilizando la unión del sujeto más verbo y la otra forma utilizando verbo to be más la negación. He is the new manager. Tenemos he isn't the new manager. Verbo to be más la unión de la palabra not nos da isn't. He is not the new manager. Acá estamos uniendo el sujeto más el verbo to be. Como resultado tenemos his. He's not the new manager. Ejemplo 2. He is tired. He isn't tired. To be más la unión de la palabra not tenemos como resultado isn't. He isn't tired. Y en el ejemplo B tenemos la contracción del sujeto más el verbo to be y tenemos his. He's not tired. Para el ejemplo número 3, she is in Japan. She isn't in Japan. La negación. She isn't in Japan. El resultado ha sido de la unión
de el verbo to be más la palabra not nos da isn't. She isn't in Japan. B, la otra forma de expresar esta oración afirmativa en negativa sería she's not in Japan. Ella no está en Japón. La unión del sujeto más el verbo to be. Como resultado, la contracción que obtenemos es she's not in Japan. They are intelligent. They aren't intelligent. They aren't intelligent. To be más la unión de la palabra not, tenemos la contracción aren't. They aren't intelligent. La otra forma de expresar negación sería they're not intelligent. Sujeto o pronombre más la unión del verbo to be are, tenemos como resultado they're. They're not intelligent. We are lazy. Cambien o conviertan esta oración afirmativa a una oración negativa. La primera opción es we aren't lazy. La unión del verbo to be más la palabra not nos da la contracción aren't. We aren't lazy. Y por último, la otra forma de expresar negación será we're not lazy. La unión del sujeto más el verbo to be nos da como resultado la contracción we're. We're not lazy. Tenemos un pequeño compendio, un pequeño resumen de cómo se comportan las oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. La estructura de una oración afirmativa es sujeto, verbo to be, más el complemento. Sujeto, verbo to be, más complemento. Sujeto, he, she, it, más el verbo to be, más el complemento. We, you, they, sujeto, verbo to be, más el complemento. Oraciones afirmativas. Las oraciones negativas, su construcción es sujeto, verbo to be, la negación y el complemento. Sujeto you, verbo to be, la negación y el complemento. En este caso sería you are. Sujeto you, verbo to be are y la negación not. He, she, it, isn't. Verbo to be más la negación not. Sujeto, verbo to be más la negación not. Para we, you y they, la negación será aren't. Y para convertir una oración afirmativa a pregunta, lo único que tenemos que hacer es anteponer el verbo to be delante del sujeto. Poner en primer lugar de una oración el verbo to be, inmediatamente después el sujeto y complemento. Ejemplo, am I, are you, is he, are we. En primer lugar el verbo to be, luego el sujeto y finalmente el complemento. Vamos a ver unos ejemplos para completar el repaso, el review de nuestra lección, el verbo to be. Estas 5 oraciones las vamos a convertir a oraciones negativas. The weather is good today. Al convertir esta oración afirmativa a negativa, será the weather is not good today. The weather is not good today. Acá estoy utilizando la negación sin contracción. Ejemplo 2.
We are cousins. La respuesta negativa será we aren't cousins. Acá estoy uniendo el verbo to be más la palabra not. Como resultado tenemos aren't. We aren't cousins. Número 3. Conviertan esta oración afirmativa a oración negativa. Convertir esta oración afirmativa a una oración negativa. Ejemplo. She is not a young woman. Sujeto she, verbo to be is, la negación not, y a young woman, el complemento. You are a honest man. Conviertan esta oración afirmativa a negativa. Y vamos a tener como resultado, you're not a honest man. Sujeto más la unión del verbo to be are, tenemos como resultado you're. You're not a honest man. 5. I am happy today. Conviertan esta oración afirmativa a una oración negativa. De las dos formas que se les ha enseñado, cualquiera es válida. Ejemplo, I am not happy today. I am not happy today. Y en el lado derecho tenemos también 5 oraciones, pero estas 5 oraciones las vamos a convertir a preguntas. Y para convertirlas a preguntas, lo que tenemos que hacer es anteponer el verbo to be delante del sujeto. En otras palabras, primero el verbo to be, luego el sujeto y luego el complemento. Ejemplo, they are in the living room. They are in the living room. Conviertan esta oración a pregunta. Are they in the living room? En primer lugar está el verbo to be, en segundo lugar el sujeto y en tercer lugar el complemento. In the living room. He is in Europe. He is in Europe. Conviertan esta oración afirmativa a pregunta. Is he in Europe? En primer lugar el verbo to be, sujeto he y complemento in Europe. Otro ejemplo. I am married. Al convertir esta oración afirmativa a pregunta, tenemos am I married? Am I married? En primer lugar, el verbo to be, sujeto y complemento. 4. It is a museum. It is a museum. Conviertan esta oración afirmativa a una pregunta. Ejemplo. Is it a museum? Is it a museum? En primer lugar tenemos el verbo to be is, el sujeto it y el complemento a museum. Por último, tenemos you are Italian. Tú eres italiano. Conviértanla a pregunta. Al convertirla a pregunta será are you Italian? En primer lugar el verbo to be, are, el sujeto you y el complemento Italian. De esta manera hemos hecho un review, un repaso del verbo to be en sus 3 estructuras: oraciones afirmativas, oraciones negativas y preguntas. Gracias.